Seguimos avanzando en el mundo ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con ustedes en este espacio para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Donald Trump recibió hoy nuevamente en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión a puerta cerrada. Se espera que el premier israelí presione a Trump para que incluya en las conversaciones el programa de misiles balísticos de Irán, algo que para el gobierno iraní es innegociable. Y con marchas en toda Irán, miles de simpatizantes del gobierno conmemoran el aniversario número 47 de la Revolución Islámica. Las manifestaciones se dan un mes después de una brutal represión contra movilizaciones opositoras que causó la muerte de miles de personas. Y finalizó el juicio de la apelación de la líder de extrema derecha francesa, Marine Le Pen. La fecha de la sentencia fue fijada para el próximo 7 de julio, mismo día en el que se conocerá si podrá o no ser candidata a las presidenciales de 2027. Tenemos reporte. Bueno, y con nuestro invitado del día vamos a analizar la reforma laboral que el gobierno de Argentina busca aprobar en el Congreso. Una reforma que para los sindicatos supone una regresión de derechos laborales con reducción de indemnizaciones, facilidades para el despido o limitaciones al derecho de huelga. El Ejecutivo asegura que busca estimular la creación de empleo en un mercado con un 40% de informalidad. Esto va a ser en minutos. Primero vamos con el informativo. Pues vamos a empezar con noticias de la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se trata de un encuentro entre ambos líderes que en esta ocasión se produce a puerta cerrada. Además de discutir sobre Gaza y el programa nuclear de Irán, se espera que Netanyahu presione para abordar el programa de los misiles balísticos iraníes, algo que para Teherán es innegociable. Pero ¿cuál es la importancia estratégica de este tipo de proyectiles para las Fuerzas Armadas de la República Islámica y por qué los ayatolás se niegan a renunciar a su eventual utilización? Vamos a revisarlo en este informe de Diego Bazzani. Es uno de los pilares de la estrategia de defensa de Irán. Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas de la República Islámica han construido un amplio sistema de misiles balísticos. Según un informe de 2020 del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de Estados Unidos, el gobierno de los clérigos chiitas ha logrado desarrollar al menos 14 variantes de este tipo de proyectiles. Estas municiones pueden ser lanzadas en un rango de hasta 2.000 kilómetros, pudiendo alcanzar objetivos en Medio Oriente, Asia, el norte de África y el este de Europa, y con la capacidad de arremeter contra las bases de Estados Unidos en la región en un eventual enfrentamiento bélico. De hecho, durante la Guerra de los 12 días, Irán lanzó misiles balísticos sobre la base aérea de Al-Udeid, ubicada en Qatar, en respuesta a la operación militar de las tropas de Donald Trump contra las instalaciones nucleares de la República Islámica. En el mismo conflicto, el gobierno de Teherán lanzó cientos de misiles sobre Israel. Algunos penetraron el sofisticado sistema de 3 niveles de interceptación y lograron impactar sobre infraestructura militar y civil. De hecho, las Fuerzas Armadas del gobierno de Benjamin Netanyahu centraron parte de su estrategia en destruir los lanzadores de misiles de Irán. Hemos logrado una victoria histórica y esta victoria permanecerá grabada para las generaciones venideras. Hemos neutralizado 2 amenazas existenciales inmediatas que se cernían sobre nuestras cabezas: la amenaza de exterminio mediante bombas nucleares y la amenaza de exterminio mediante 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel se habría enfrentado pronto a un peligro de aniquilación. Según un estudio del Instituto Americano de la Empresa, Israel logró destruir aproximadamente la mitad del inventario de misiles de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, conforme a información recolectada por el New York Times, basada en imágenes satelitales e informes de inteligencia, Irán se ha dedicado en los últimos meses a reconstruir su arsenal balístico. Ahora, en medio de las conversaciones con Estados Unidos, la República Islámica ha sido contundente en afirmar que su programa de misiles balísticos no está sobre la mesa, a pesar de que Israel ha planteado que Teherán debe limitar su programa de desarrollo de proyectiles. Seguimos en Irán, que este miércoles conmemora también el 47 aniversario de la Revolución Islámica, con miles de personas en las calles. Las opiniones de los asistentes estuvieron divididas respecto al leve acercamiento entre Washington y Teherán, mientras ambas partes se muestran aparentemente abiertas al diálogo. Solo unas semanas después de uno de los episodios más violentos desde su creación, la República Islámica celebró el aniversario número 47 de la revolución. Miles de personas salieron a las calles de Teherán para conmemorar la fecha.
En medio de los ríspidos acercamientos con Estados Unidos, los puntos de vista están divididos. Sí, no estamos a favor de la guerra, estamos a favor de las negociaciones. Pero si van a imponer algo a nuestro país, por ejemplo, si dicen no tengan misiles, no tengan un programa nuclear, entonces de ninguna manera. No, definitivamente no estoy a favor de negociar con Estados Unidos, porque nunca cumplieron sus promesas ni acuerdos y siempre demostraron su hostilidad hacia nosotros. No creo que tenga sentido hablar con ellos. Luego de las manifestaciones de inicio de año que fueron brutalmente reprimidas y en donde murieron miles de personas, muchos actores presumen de una supuesta debilidad de la cúpula estatal, entre ellos Israel. Pero Teherán no ha cambiado mucho su posición de cara al exterior. Hasta ahora ha señalado que podría llegar a un tipo de acuerdo para reducir su programa nuclear, pero no para eliminarlo por completo. Según el presidente iraní, la República Islámica no cederá ante la presión. Nuestro país no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la injusticia ni la agresión, pero seguiremos colaborando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para traer paz y tranquilidad a la región. Los problemas de la región pueden ser resueltos por quienes viven en la región. Dicho eso, la nación se muestra abierta a la diplomacia mientras intensifica su represión para controlar el plano interno. Mientras tanto, Donald Trump dijo que evaluaría enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente, justo cuando dialoga con la nación persa. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo dos nuevos nombramientos ministeriales. Por una parte, nombró a un nuevo ministro del Interior, por el otro, en una polémica decisión, puso como titular de justicia al fiscal jefe de Estambul, Akin Gürlek. El jurista es artífice de gran parte de los encarcelamientos a la oposición. Nos lo cuenta Albernaya. Según la oposición, una guillotina andante. Erdogan mandó un mensaje a la oposición nombrando a Akin Gürlek ministro de Justicia. El hasta ahora fiscal de Estambul fue anunciado en el Parlamento y esto fue lo que provocó. Imagen usual viniendo de las bancadas turcas y un nuevo ministro que agradeció a su jefe la recompensa a años de trabajo. Quiero agradecerle al presidente que me confíe esta labor. Espero que sea beneficioso para nuestra nación. Vengo del mundo judicial y he servido como juez y fiscal por unos 20 años. 2 décadas que dieron para mucho. Gürlek encarna la imposición del silencio a la oposición y varios nombres propios dan fe de ello. Desde el líder procurdo Selahattin Demirtas a la presidenta del opositor CHP en Estambul, Canan Kaftancıoğlu. También han pasado por sus manos las sentencias al diario Sözcü o el asedio y encarcelamiento de varios miembros del colectivo de académicos por la paz. Erdogan sabe que no puede vencernos mediante acciones convencionales políticas. Como sabe que su partido no podrá vencernos, está planteando un golpe al futuro gobierno que vendrá y donde nosotros estaremos al frente. Y también al siguiente presidente que vendrá. Porque una de las mayores obras que Gürlek tiene en su hoja de vida es el encarcelamiento del líder opositor y alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El entonces fiscal jefe de la megaurbe pidió 2000 años de cárcel para el opositor en una recopilación de razones que ocupaban 4000 páginas. Un caso que a İmamoğlu le valió su condición actual entre rejas y que a Gürlek le llevó al frente del Ministerio de Justicia. Y en Francia terminó el juicio de apelación de la líder de la ultraderecha Marine Le Pen por la presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo. La fecha en la que será pronunciada la sentencia es el próximo 7 de julio, mismo día en el que se definirá si puede ser o no candidata a las presidenciales de 2027. Nuestra periodista Erika Olavarría nos lo cuenta. 5 horas de alegato. Los abogados de Marine Le Pen lo dejaron todo esta tarde para intentar que la líder de extrema derecha pueda presentarse a las presidenciales en el año 2027. Ambos abogados criticaron la acusación del Ministerio Público en el fondo y en la forma. En la forma, primero, pues según ellos, el delito de malversación de fondos públicos del que se le acusa no aplica en este caso, ya que ella trabajaba para el Parlamento Europeo, una organización
internacional y el delito de malversación de fondos aplica en Francia solo a los agentes nacionales. Y también en el fondo pues apelaron a la buena fe y su abogada recordó las palabras de Marine Le Pen al inicio de este juicio en que ella decía: quizás aquí hay un delito, todos parecen de acuerdo, pero yo no tuve el sentimiento de estar cometiendo una falta cuando durante 3 legislaturas su partido usó el dinero del Parlamento Europeo destinado a los asistentes parlamentarios para en realidad pagar a gente que trabajaba para el partido aquí en Francia. También ellos dijeron que Marine Le Pen no es la cabecilla de un sistema heredado de su padre, como se ha querido mostrar en este juicio, sino más bien la víctima de Jean-Marie Le Pen y su mala reputación. Recordemos, el fundador del Frente Nacional, como se llamaba, Agrupación Nacional. La Fiscalía ha pedido una pena más baja que en primera instancia, 1 año solo de cárcel efectiva que se puede intercambiar por un brazalete y 5 años de inhabilitación para postular a cargos públicos, pero no inmediata. Lo que quieren sus abogados es que se le dé una inhabilitación, pero más pequeña, no más allá de 2 años, para que ella esté lista en el año 2027 para ser candidata. En todo caso, el veredicto se conocerá el próximo 7 de julio. Y la publicación de la última tanda de los archivos Epstein ha desencadenado una enorme crisis política y social en Noruega. Las repercusiones han llegado hasta las más altas esferas de la monarquía y el gobierno. El martes, la Comisión del Control Parlamentario acordó por unanimidad nombrar una investigación externa sobre los vínculos del Ministerio de Asuntos Exteriores con el delincuente sexual, y servicios secretos del país han iniciado una investigación interna relacionada con Epstein. Vamos a verlo. Cuando la familia real de Noruega viaja, la acompaña el Servicio Secreto del País o el PST. Aquí los vemos junto al rey de la nación. El martes la agencia anunció que había iniciado una investigación interna para determinar si la última publicación de los archivos Epstein había dado lugar a la divulgación ilegal de información clasificada. El umbral para que el PST se niegue a llevar a cabo una misión como un viaje al extranjero es muy alto. El PST tiene la misión de proteger los procesos democráticos y la actividad política. La agencia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor tras las revelaciones de que la princesa heredera Mette-Marit mantuvo un amplio contacto con el delincuente sexual condenado entre 2011 y 2014. Es solo un escándalo relacionado con Epstein de los que ha sacudido a Noruega en los más altos niveles. Thorbjørn Jagland es el ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores y expresidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, que ahora está siendo investigado penalmente por la policía por delitos de cuello blanco en Noruega. Según los archivos de Epstein, planeó visitar la infame isla de Epstein con su familia en 2014. Mona Juul, que dimitió el domingo como embajadora de Jordania a Irak, también se enfrenta ahora a una investigación por corrupción, al igual que su marido, un exdiplomático de alto nivel. En un giro impactante, solo 2 días antes de la muerte de Epstein, el delincuente sexual firmó un testamento en el que dejaba a los hijos de la pareja $10 millones. Y los investigadores quieren saber si se trataba de una recompensa por favores profesionales. El contexto es que se trata de un país al que le gusta considerarse, en comparación con la mayoría de los demás países, limitado en términos de corrupción, lo que supone una sorpresa. El martes, el Parlamento noruego tomó la inusual medida de convocar una investigación externa para averiguar cómo y por qué los miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores del país mantenían un contacto tan íntimo y continuo con un delincuente sexual condenado. Y hay tensión entre Kenia y Rusia. Las autoridades del país africano consideran inaceptable que sus ciudadanos sean engañados con promesas de empleos civiles bien remunerados en Rusia para luego ser utilizados como carne de cañón en el frente ucraniano. Es la denuncia hecha a la agencia AFP por el número 2 de la diplomacia keniana tras testimonios de mentiras y horrores por parte de ciudadanos de su país. Vamos a verlo en el informe. El jueves pasado, en el centro de Kenia, un equipo de televisión alemán siguió a una familia que enterraba de forma simbólica a Charles Waitaka, de 31 años. Atraído a Rusia por una agencia que le prometía un puesto de mecánico en el ejército, al llegar tuvo que firmar un nuevo contrato en ruso que lo convirtió en soldado. Dijo, en este momento estoy entrenándome para el combate. La situación no es buena. Recen por mí. Enviado al frente, Charles pisó una mina.
Según el embajador ucraniano en Nairobi, su caso no es aislado. Rusia ya no logra reclutar personal y les resulta más barato buscar en otras partes del mundo, aprovechando la difícil situación económica de la población. Encuestas de la agencia AFP lo confirman. En las redes, las agencias prometen documentos y salarios de entre 920 y 2.400 euros al mes, pero una vez en Rusia, los reclutas firman contratos redactados en cirílico y son enviados a la primera línea. El gobierno keniano anunció el martes una visita a Moscú en marzo. Pedimos al gobierno ruso que se asegure de que los kenianos no figuren en la lista de personas susceptibles de ser reclutadas. Queremos que esto quede claro. Una lista publicada en el nuevo informe del grupo de investigación All Eyes on Wagner muestra los nombres de más de 1.400 combatientes procedentes de 35 países del continente reclutados por el ejército ruso entre 2023 y mediados de 2025. 316 han fallecido, lo que supone una tasa de mortalidad superior al 22%. Y hay alerta en Madagascar por el paso del ciclón Getsani, que deja al momento 31 personas muertas. Las autoridades locales informaron que el fenómeno meteorológico golpeó la ciudad más grande del país, Toamasina, en la noche del martes, con ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora. 4 personas continúan desaparecidas y al menos 36 han resultado heridas. Y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, está en Venezuela para una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Un encuentro que busca fortalecer los lazos con las autoridades venezolanas y discutir el futuro de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de la primera visita del más alto nivel desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El jueves se espera que Wright visite un centro de procesamiento de la estadounidense Chevron. Y la estrella del pop estadounidense, Britney Spears, ha vendido su catálogo musical por una suma no revelada. Según el sitio web de famosos TMZ, el acuerdo se estima en $200 millones. Spears se convierte en la última cantante en vender sus derechos de la música que ha hecho hasta ahora en toda la historia. Desde Baby One More Time hasta Give Me More. Estos éxitos de Britney Spears, entre otros, marcaron los primeros años de la década de 2000. Y ahora el catálogo que lanzó a la cantante estadounidense al estrellato mundial tiene un nuevo propietario. La editorial musical independiente Primary Wave ha adquirido los derechos de todo el catálogo de Spears. Aunque no se han hecho públicos los detalles, los medios de comunicación estadounidenses informan de que el acuerdo se cerró a finales del año pasado y que su valor rondaba los $200 millones. Britney Spears ha publicado 9 álbumes, el último de ellos hace 10 años. La vida personal de la cantante de 44 años ha sido objeto de gran atención durante toda su carrera pública. En 2021 finalizó una tutela judicial de 13 años controlada por su padre. Desde que Spears recuperó su supuesta libertad, se ha mantenido alejada de la industria musical, pero sigue presente en las redes sociales. La estrella del pop se une ahora a otros artistas de renombre como Justin Bieber y Shakira, que han vendido su obra. Bueno, cerramos así el informativo. Vamos con nuestro invitado del día. Bueno, hoy queremos hablar de Argentina y de la reforma laboral que pretende aprobar el gobierno del ultraliberal Javier Milei, una reforma que plantea fuerte rechazo social y que, entre otros puntos, flexibiliza los contratos laborales, reduce indemnizaciones, facilita el despido, además limita el derecho a la huelga y permite pagos en especie, además de fraccionamiento de vacaciones. Todas ellas reformas que para los sindicatos empeoran los derechos para los trabajadores. El Ejecutivo asegura, sin embargo, que busca estimular la creación de un empleo en un mercado con un 40% de informalidad. Para analizarlo, nos acompaña Carlos de Angelis. Él es analista político, sociólogo e investigador y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hoy es una jornada de protesta en Buenos Aires frente a la discusión del texto. ¿Qué posibilidad tiene ahora mismo de ser aprobado? Es una jornada particular porque estamos todavía en vacaciones, mes de febrero, un mes estival, caluroso,
Y en extraordinarias es una etapa donde solamente el Ejecutivo puede enviar proyectos de ley. Este proyecto, por decirle, poner una definición, no es un proyecto consensuado, es un proyecto que, por decirlo así rápidamente, venía como en paquete cerrado, eh, armado por las grandes empresas de la Argentina, sus estudios de abogado, y este es el proyecto que tenían pensado, ¿no? Con lo cual excluyen los intereses de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, los trabajadores que la central obrera no logra terminar de representar. Ese es un problema serio. Y para concluir, diríamos que tiene alta chance de ser aprobado. ¿Por qué? Porque en el proyecto inicial el gobierno había propuesto bajar impuestos corporativos y que impactaba mucho en las provincias, porque los impuestos a las corporaciones son lo que llamamos aquí coparticipables, es decir, se distribuyen entre provincias y municipios. El gobierno ha retirado esta cuestión. Hoy no sabemos muy bien cuál es el proyecto que se está discutiendo, a pesar que se está debatiendo en estos momentos, porque se van haciendo modificaciones en la medida que el gobierno negocie con estos factores de poder. Tiene alta chance de ser aprobado por una cuestión casi diríamos matemática. El peronismo puede llegar a votar dividido. Esto hace que tenga muchas más probabilidades un gobierno que tuvo muchos reveses en estos 2 años pasados, ¿no? Claro. Quería preguntarle si esta reforma laboral entra dentro de la ideología de Javier Milei. Era una propuesta que ya venía desde la campaña cuando llegó al poder, o hay que entenderla dentro de las circunstancias actuales de la Argentina, también, bueno, de presiones exteriores. Si uno piensa en el Javier Milei de la campaña electoral, pensaría en alguien que está totalmente en desacuerdo con que haya leyes laborales, ¿no? Porque toda ley laboral representa un obstáculo al libre juego de la oferta y la demanda del capital. También contrarias a que existan los sindicatos como concepto. Pero cuando uno mira hoy el proyecto y los pequeños cambios que se hicieron, bueno, hay una suerte de pragmatismo de reconocer a los sindicatos como sujetos de una mesa, ¿no? De una mesa de negociación, aunque, como bien marcaban al principio, reducen muchísimo los derechos laborales, derechos conquistados básicamente en los gobiernos peronistas. Por ejemplo, se reducen las indemnizaciones, se crea un fondo de cese laboral que significa que los nuevos puestos de trabajo no van a ser pagados con indemnizaciones si son echados sin justa causa, es decir, va a haber un fondo que se va a retirar de lo que sería el aporte hacia el sistema jubilatorio de retiros, con lo cual esto va a generar una serie de problemas adicionales y probablemente fracture en parte el mantra de Milei, que es el superávit fiscal. ¿Por qué? Porque parte de los recortes van a impactar en la capacidad del Estado de recaudar impuestos. Claro. El gobierno alega también que, bueno, con este cambio de ley se estaría buscando también atajar esa informalidad en Argentina, pero estos cambios realmente podrían ayudar a atajar la informalidad. Bueno, ya se hicieron cambios. Cuando se hicieron, hubo lo que se llamó la ley bases y un mega decreto con el cual Milei inaugura su presidencia. Ya había reformas. Por ejemplo, se podrían contratar dependientes sin estar en contrato fijo, es decir, muy, muy precarizado. Bueno, todo esto, lejos de incrementar la demanda de trabajadores, cayó en aproximadamente 200.000 trabajadores formales, porque la economía argentina está en pleno recesión. Si uno mira
crecimiento de la economía está dado por los bienes exportables, básicamente minería y el complejo agroexportador muy tradicional de Argentina. Ahora, estos sectores que son motores de la exportación en la Argentina son muy bajos creadores de empleo. El empleo en la Argentina se crea con las pequeñas empresas, que son prácticamente el 80% de los generadores de empleo, y el sector estatal, la obra pública, por ejemplo, la construcción de rutas nacionales, de grandes infraestructuras. Bueno, todo esto está detenido. En estos 2 años las rutas se han deteriorado enormemente, pues han quedado abandonadas, como decimos, a la buena de Dios. Y esto, por supuesto, ha hecho que caiga mucho el empleo formal. Lejos de mejorar, en estos 2 años cayó el empleo formal y aumentó efectivamente la informalidad. Por informalidad, ¿qué llamamos? Por ejemplo, los rapitenderos, los chicos que van en moto o en bicicletas repartiendo paquetes. Esto es lo que más crece. Uno puede ver en Buenos Aires y las grandes capitales, incluso gente grande, personas por arriba de 60 años pedaleando con su poca energía, bicicletas, tratando de obtener un ingreso adicional. Esta ley plantea que estos trabajadores deben seguir en este formato, lejos de formalizarlo, como en algún momento planteó el peronismo. Claro. Bueno, una cifra que va asociada a la del empleo es la del consumo también, y están creciendo en los últimos días las denuncias de que las cifras de inflación que estaría dando el gobierno no cuadran con la realidad que se vive en la calle en Argentina. ¿Cómo están ahora mismo esas cifras de inflación? ¿Cómo es el costo de vida en Argentina? Bueno, el costo de vida es muy difícil de explicar para alguien que no ha vivido en Argentina, ¿no? El costo de vida para la óptica de un argentino se ha estabilizado. Ahora, si viene un irlandés, no va a comprender cómo un 3% mensual es una estabilización, pero hemos tenido meses de 10, 15%, por lo cual es un respiro para los argentinos, pero lejos de detenerse a cero, es decir, una estabilidad total, la inflación sigue aumentando y sobre todo empieza a aparecer la inflación en los productos tan transables. Es decir, es claro, si la carne se exporta es porque tiene precio internacional, se alinea con los precios internacionales y por supuesto los precios en Argentina, esos de la canasta argentina, que es lácteo, leche, carne, pan, bueno, está incrementándose. Además, el gobierno ha tenido una estrategia de retirar todo subsidio a la generación de energía, con lo cual también las tarifas están incrementándose. Ahora, la canasta que aplica el INDEC tiene una ponderación que es muy antigua, es de 2004. Prácticamente no había tendido de internet en aquella época y no todo el mundo tenía un teléfono con teléfono online, teléfono celular. Entonces aparecen mucha sincronía entre lo que se vive en el supermercado y lo que dice el INDEC que debe dar. Y apareció esta discusión que le ha costado el cargo al presidente, el encargado, el que investiga en INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censa, de no aceptar el gobierno esta nueva canasta porque se supone que daría una inflación probablemente un punto arriba de la que hoy está dando. Entonces aparece esta cuestión de que en la Argentina ya se ha conocido durante el kirchnerismo, de decir, ¿cuál es el verdadero índice de inflación? ¿Cuánto ha crecido la canasta de precios de la familia, ¿no? De la familia tipo? Muchas veces la canasta tiene productos que por ejemplo, no sé, se habla de costos de productos que ya no existen y que siguen figurando en la canasta. Entonces se arma esta discusión que poco favorece los postulados de Milei, que era la transparencia total de los actos de gobierno.
Pues Carlos, nos quedamos ya sin tiempo, pero le quiero agradecer que haya estado con nosotros hoy aquí en France 24. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Nosotros les invitamos a que sigan aquí con nosotros, que hacemos una breve pausa y ya volvemos.